Vale, bueno, bienvenidos todos a este webinar. No quiero llamarlo webinar, realmente es un poco pequeño para hacer un webinar, suelen ser un poco más grandes, ¿vale? Pero en esta vez vamos a estar hablando un poquitico de testing. El título de la presentación se llama Pagando tu deuda técnica, ya vamos a entender un poquito por qué, ¿vale? Y vamos a estar hablando un poquito sobre testing en Python. Solamente un segundito, voy a aquí y listo. Aquí, ups, sí, siguiente. Primero hablemos un poquito de quién soy yo, qué me trae aquí. Bueno, es bastante difícil, es una pregunta bastante retórica, ¿quién soy? Aquí van unos cuantos datos randoms. Comencé a desarrollar aproximadamente desde los 11 años por mero hobby, desde el colegio. Comencé a trabajar, comencé a programar en Visual Basic, más o menos, por ahí 2001, 2002. Cuestiones del colegio y me enamoré de la programación más o menos en ese tiempo. Profesionalmente llevo un poco más de 8 años trabajando en la industria. Actualmente estoy trabajando en Mercado Libre, soy desarrollador backend específicamente, trabajando un poquito con lo que es backend más machine learning, entonces un poquito de los dos mundos. Antes de esto fui líder técnico y arquitecto de software en Nokia. Comencé en Nokia desde desarrollador semi-senior y pues fui escalando hasta llegar a líder técnico y ayudar con las soluciones arquitectónicas de software que se estaban dando. Soy fan de Pokémon, próximamente tendré 30 años y seguiré siendo fan de Pokémon. Eh, Desarrollo principalmente en tres lenguajes, digamos que son en los que estoy más enfocado, sé unos cuantos más, pero en estos son los que más trabajo. Trabajo mucho con Python, trabajo más o menos con Go, estoy digamos que entrando un poquito al mundo de Go. Y JavaScript, esencial digamos que para todo lo que es web y todo lo que es también un poquito de backend con Node y Deno y demás. Y todos sus sabores, TypeScript, MacScript, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, se están preguntando, bueno, pero ven acá, la cuestión era de testing, habíamos hablado de testing y demás. Sí, pero quiero explicarles un poquito sobre algo que en todos los proyectos se va a ver y se llama una deuda técnica. ¿Qué es una deuda técnica? Literalmente una deuda técnica es un préstamo que realizamos al proyecto por hacer las cosas mal, ¿ok? O sea, nosotros le vamos a decir a proyecto, yo te puedo entregar en el tiempo que tú me estás dando, en el deadline que tú me estás dando, pero voy a tener que sacrificar algunas cosas. Y dependiendo digamos, qué es lo que yo voy a sacrificar, entonces viene el concepto de qué tan caro, qué tan barata nos sale una deuda técnica. Hablemos un poquito más de deuda técnica. Se representa, la deuda técnica se presenta en el 99% de los desarrollos de software. O sea, no creo yo que no hay un software en donde nosotros digamos, no, este desarrollo está 100% sin deuda técnica. No, eso no existe. Siempre se presenta una deuda técnica, sea en cualquiera de los sabores que sea. Sea porque dejamos de hacer la documentación, sea porque tenemos bugs menores o mayores o intermedios que no estamos revisando y no vamos a cubrir y no vamos a hacer porque son excepciones demasiado extrañas o condiciones, race condition demasiado raras, porque no estamos haciendo el entrenamiento de manera efectiva a nuestros desarrolladores, porque no estamos haciendo code review, porque no estamos haciendo testing, etcétera, 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 porque no actualizamos las librerías que estamos utilizando, en fin. Un ejemplo bastante grande de una empresa grande donde nosotros diríamos, no, no hay una deuda técnica, pero hay una deuda técnica lo suficientemente grande como para sacarlo a flote. Si ustedes conocen Instagram, que creo que todos lo debemos conocer, ellos tienen un base code de un Django 1.8 y sobre ese han venido actualizando manualmente las salidas de Django. Lo que significa que ese monolítico que ellos tienen tiene deuda técnica. Entonces, si una empresa como Instagram tiene deuda técnica, es imposible pensar que una empresa un poco más pequeña no tenga deuda técnica. Pero entonces, ¿cómo combato yo esa deuda técnica? Es muy bueno tenerla traqueada, es bueno saber cuáles son las deudas técnicas que nosotros estamos dejando en el proyecto, así sea para que en una fase 2 podamos solucionar alguna, etcétera, etcétera. Así, por lo mínimo, mínimo, debemos tenerla en un documento en donde podamos seguir y decir, miren, esta es la deuda técnica que nosotros estamos dejando y esperamos mitigarla corto, mediano, largo plazo, o nunca, básicamente. Pero entonces, el testing hace parte de esas deudas técnicas que nosotros hacemos, sí, ese préstamo que nosotros hacemos a veces tiene que ver con testing y yo
lo que más quiero de esta charla y lo que más quiero que se lleven de esta charla es que los testing son una de las deudas técnicas más caras que puede haber en la parte de desarrollo de software. Si ustedes van a hacer un préstamo así de grande en la parte de dejar de hacer testing, por lo menos háganlo en un corto plazo. Nunca lo hagan en un largo plazo, ¿sí? Eso les va a traer más problemas que soluciones. Háganlo en un corto plazo porque primero hago el release y enseguida voy a tener tiempo suficiente como para poder hacer los tests. Si no van a hacer esto, si van a hacerlo a mediano o largo plazo, mejor no hagan una deuda técnica de testing y comiencen a hacer los testing y hoy vamos a hablar de eso. Según Wikipedia, el testing viene siendo las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo principal es proporcionar información de si el software está funcionando bien o no, cuál es la calidad del producto que yo estoy entregando, ¿vale? Eso es lo que es un test de software. Y se da de diferentes formas, se da de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, quiero que entiendan por qué hacer un test es tan importante, porque dejar de hacer test nos da una sensación de rapidez increíble. Nosotros podemos entregar software sin hacer test, casi, no quiero decir que una mitad del tiempo, pero por lo menos por ahí va. Y entonces nosotros hacemos ese despliegue y de queda esa deuda técnica y en tarde que temprano comenzamos a pagar esa deuda técnica bastante fuerte. Entonces, y la cuestión con las deudas técnicas es que ellas van creciendo como si tuvieran una tasa de interés y los test tienen una tasa de interés bastante grande. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos por el camino rápido? Probablemente vamos a entregar el software, va a estar lleno de bugs, va a tener problemas, no sabemos por qué se pidió este feature, si es un feature o no, si es un bug realmente. Entonces, digamos que ese tiempo que nosotros nos salvamos en hacer test, a día uno, en el momento en que colocamos en producción, nos va a comenzar a cobrar esa deuda técnica. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero podemos hacer un testing manual. ¿Qué es lo máximo que puede pasar si yo hago un testing manual? No automatizar las pruebas de software es algo malísimo, porque una de las cosas de la ingeniería es la creación del software, ¿sí? O sea, la creación de software como tal tiene una ventaja grandísima como ingeniería en frente de otras ingenierías. La ingeniería aeronáutica tiene que hacer unos tests que son muy largos, muchas veces llevan meses, muchas veces llevan años para poder sacar, por ejemplo, un nuevo avión o una nueva máquina que nosotros podamos utilizar. Lleva meses. En software nosotros tenemos la rapidez de poder ejecutar test en minutos, no diría segundos, también hay test en segundos, pero es una cuestión que nosotros tenemos que aprovechar esa ventaja que nosotros tenemos en frente a otras ingenierías en la parte de desarrollo y no automatizar estas pruebas. Básicamente lo que nos lleva a eso un retroceso y estar llegando a esos problemas de testing manual. Entonces, poniendo un ejemplo un poco fácil de hacer, ¿sí? Si nosotros tenemos que probar un feature que nos carga 30 segundos la página o que nos lleva todo el proceso a hacer 30 segundos, llamemos de un formulario largo, llamemos una página que no está optimizada, etcétera. Si solamente nos lleva 30 segundos al día, unas 8 veces al día que nosotros hagamos test, escribimos algo, abro el software, miro, reviso, testeo 8 veces. 8 veces ese día, por 5 días a la semana, sea o no sea la misma feature, 4 semanas al mes, 12 meses al año, nos da 16 horas, solamente para un feature, por ejemplo. Cuando automatizar ese test probablemente nos lleva unos 30, una hora. Entonces, miren cuál es la ganancia que tenemos al automatizar nuestros tests. ¿Y cuál es la pérdida? 16 horas de nuestra vida que estamos gastándonos solamente con una página que demora 30 segundos en cargar. ¿Cuáles tipos de test puedo utilizar entonces? Bueno, hay muchos tipos de test que podemos utilizar. Podemos utilizar test unitarios, podemos utilizar test de integración, podemos utilizar test de aceptación, test de regresión, test de seguridad. Podemos hacer test de backward compatibility, que viene siendo, oye, voy a tengo algo viejo y quiero mantenerlo funcionando, que las cosas nuevas que vayan saliendo sean adaptables a lo viejo. Hay muchos, sí, hay muchos tipos de test. Y en este punto es donde ustedes, como desarrolladores o como equipo de desarrollo, porque esto no es una cuestión que toma un desarrollador, sino como equipo, ya sea con un líder técnico, sea un líder técnico, con un arquitecto, etcétera, ustedes tienen que tomar la decisión de cuáles de estos tests yo voy a implantar dentro de mi software, ¿vale? No todos los tests se implantan. Hay unos tests que hacen un mejor fit que otros en algunos casos. Y aquí es donde ustedes tienen que discutir y tienen que ver como equipo cuál es el que van a seleccionar.
Yo voy a hablar específicamente de los que normalmente más se seleccionan, pero hay muchos otros. Hablemos de unit testing, ¿sí? Según Wikipedia, dice que los unit testing es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Y aquí es donde viene lo tricky, una unidad de código. ¿Qué es una unidad de código? Normalmente una unidad de código viene siendo la función o los métodos de una clase, ¿sí? Eso es la funcionalidad mínima, ¿sí? Una línea de código, no hace falta testear una sola línea de código, digamos, tengo que probar una funcionalidad mínima. Y la funcionalidad mínima se presenta en forma de funciones o en forma de métodos. Entonces, los unit testing son pruebas que se realizan directamente sobre la unidad más pequeña de funcionalidad y que no extienda dicha funcionalidad. Y entonces aquí los tests no solamente nos están dando una cuestión de decirnos, oye, voy a probar de que esto funcione, sino que si al momento de yo estar realizando un test, yo veo que el test es demasiado grande, tal vez significa que la función está siendo sobrevalorada, ¿sí? Sí, sobrevalorada y se le está metiendo muchas funcionalidades dentro de una función. Entonces, los test también les comienzan a abrir los ojos para cómo dividir mi código de una manera correcta o cómo funcionaría esto de una mejor manera, ¿vale? También tenemos los test de integración. Cuando ya nosotros tenemos test de unidad funcionando, que vamos un segundo. Cuando nosotros tenemos test de integración, de unidad funcionando, entonces vienen los test de integración. Los test de unidad tienen que ser lo más isolado posible. Estoy probando una función. Esa función no tiene por qué salir de esa funcionalidad como tal, de lo que cubre esa función. Y los test de integración lo que hacen es probar cómo cada una de estas unidades se van a correlacionar para poder llevar a cabo una consecución de una funcionalidad mucho más grande. Entonces, según Wikipedia, dice que son aquellas que se realizan, son aquellos test que se realizan una vez se han probado las pruebas unitarias, importante, y lo que prueban son cómo todos los elementos unitarios del software se componen y trabajan. ¿Vale? Qué pena. Entonces, en mi definición, podría decir que los integration testing son pruebas realizadas para comprobar cada una de las partes que de las partes de la unidad de software se estén comportando, se estén integrando de manera correcta para cumplir su objetivo, ¿vale? Un ejemplo básico de testing de integración es cuando ya yo construyo, digamos, estoy trabajando con Flask, Fast API, Django, yo tengo un endpoint, ¿sí? Un test de integración es golpear ese endpoint con un request, revisar que todas las cosas se estén conectando de manera correcta y que la respuesta que yo esté esperando sea el resultado de haber golpeado ese endpoint con un request. Entonces, si se pueden dar cuenta, en ese momento ya no solamente estoy trabajando una sola cosa, puede ser la vista, ¿no? Sino que estoy trabajando la vista, los modelos, por ejemplo, en Django, cómo estoy haciendo con los middleware, si tengo que hacer una autenticación o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo se está integrando en uno solo por una funcionalidad. Regression testing también son importantes que los tengamos en cuenta. Digamos que los dos primeros que vimos son como los más grandes, ¿sí? De pronto la mejor manera. Los regression testing vienen siendo algo que nosotros vamos a hacer cuando aparece un bug, cuando aparece una funcionalidad, bueno, o cuando una funcionalidad tiene unos problemas lógicos o algo. Y la idea es solucionar estos problemas, ¿sí? Y no solamente solucionarlos, sino evaluar, o sea, hacer el test para que este problema no vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, por eso se llaman test de regresión. Según Wikipedia dice que son cualquier tipo de pruebas, ojo, cualquier tipo de pruebas realizadas con el objeto de descubrir errores, bugs, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al software, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que un regression testing puede ser un test de unidad, que faltó. No hicimos un test de unidad, aquí nos está cobrando la deuda técnica, nos salió un bug, es hora de hacer un unit test. Eh, no estamos conectando de manera correcta con el S3, estamos haciendo mal la creación de la carpeta donde vamos a descargar un archivo que necesitamos. Aquí nos está cobrando la deuda técnica. Entonces, si no hicimos eso, entonces hagamos el test de integración donde se me esté comprobando lo que yo necesito hacer y eso se va a marcar o se tiene en cuenta como que esto fue un test de regresión. Nuevamente, los regression testing son pruebas que normalmente nacen después de desplegar un software o una nueva funcionalidad del mismo para evitar comportamientos erráticos, bugs o cambios sobre el requerimiento del comportamiento del software. ¿Vale? ¿Qué estrategias de test debería utilizar? Entonces aquí ya estamos hablando, bueno, ¿cómo voy a hablar o cómo voy a hacer yo
para poder implantar todos los test que yo necesito hacer. Entonces, hay diferentes formas. Yo les voy a hablar de tres muy sencillas. Dice Marcel, estamos de acuerdo que es muy importante conocer la instrucción o expresión más óptima cuanto al performance y la lógica de cada línea o método antes de hacer el testing. 50-50, Marcel, porque justamente aquí tenemos TDD. Y TDD es una metodología en la cual yo voy a hacer los tests antes de escribir el código. ¿Sí? Antes de yo saber qué función qué funcionalidad voy a hacer, yo voy a construir el test. Entonces yo puedo decir, yo necesito una función que cuando reciba un parámetro A, un archivo de texto, lo cargue como un data frame y haga una limpieza, digamos, de pronto poniéndolo un dataset, ¿sí? Y hacer una limpieza de, no sé, llenar los NaN. Yo puedo escribir ese test antes de comenzar a escribir el código, ¿sí? Y te ayuda en diferentes formas. Te comienza a ayudar a pensar, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer mi función y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Que es un paso muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. E incluso te comienza a hacer pensar en ese tipo de cosas que dice Marcel. Oye, tengo que hacerlo lo más óptimo posible. ¿Será que hago un for dentro de un for? ¿O será que me reviso la librería de pandas y veo si él tiene algún transformador o me utilizo alguna otra cosa? Entonces, ahí es donde tú comienzas a cranear con TDD. Y esta ventaja, la ventaja es que te da una buena batería de test una vez acabas digamos, el desarrollo. Me estoy adelantando un poquito, no debí decirlo, pero bueno. También tenemos otra estrategia que viene siendo el coverage, que es utilizar herramientas de coverage, que se llama cobertura de código, y ver cómo el software está cubierto a partir de los tests o la batería de test que ya haya realizado, haya creado, haya utilizado o no haya utilizado TD. Digamos que estas no son excluyentes, al igual que los user acceptance tests, que en muchos casos ayudan muchísimo a priori de la construcción del software, que viene siendo, oye, ¿cuáles van a ser los test de aprobación de mi usuario? ¿Sí? ¿Qué es lo que él espera del software? Yo los puedo escribir, pues eso puede estar en el ISO de Jira, de Trello, donde estén trabajando. Si escuchan un ladrido es mi perrito que está aquí cerca. Y con eso yo puedo comenzar a construir test, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Ya hablamos un poquito de TDD, ¿sí? Como les dije, TDD es una práctica en la cual cada uno de los diferentes tests, integración, unit testing, etcétera, son creados con anticipación del código que será escrito apenas. O sea, el código no se ha escrito, ¿vale? El primero es, y consta de tres etapas. La primera viene siendo cuando se escribe un test y falla por obvias razones, no existe código que llene ese test. Lo segundo viene siendo escribir lo mínimo de código para poder hacer pasar este test. Y luego completamos con lo que falte del test. Por ejemplo, digamos, yo puedo que escriba el test a la mitad, pruebo, me va a dar error, corro el test, ¿sí? Corro el test, escribo el código mínimo para que este test pase. Una vez que este test pase, entonces yo sigo escribiendo mi test. Un segundo, un segundito. Qué pena, qué pena. Bueno, vale. Entonces, TDD es una cuestión iterativa. Por obvias razones, TDD no es una metodología que utilizaría para crear puentes. No voy a crear un pedacito del puente, tiro un carro, ahí se cayó, vuelve a escribir otro pedacito. Pero es una cuestión iterativa que en software funciona perfecto. ¿Vale? Creo que está en desorden. Los UAT, como les dije, es una técnica que ayuda a definir la aceptación de la funcionalidad antes de que sea desarrollada. Por ende, esto va en todo el camino del desarrollo de software hasta el momento en que entregamos el software. Si automatizamos nosotros estas pruebas de aceptación, pues lo más probable es que el software se acepte según lo escrito en papel. Y es algo bastante bueno, es una técnica bastante buena para ello, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, nosotros que hacemos mucho web, bueno, digo, nosotros que hacemos mucho web, de pronto ustedes utilizan alguna otra cosa, pero en este caso, Selenium es una buena herramienta, ya que yo puedo automatizar lo que espera el usuario. Yo puedo recibir, oye, mira, lo que pasa es que yo requiero una página en donde yo vea un botón verde, un botón rojo, un botón azul y cada uno
de esos botones va a tener una funcionalidad, etcétera. Entonces yo puedo descomponer ese UAT en las diferentes pruebas de Selenium que yo voy a hacer y las puedo automatizar. Y el coverage, como les dije, hay muchas herramientas de coverage. Coverage, aquí estoy hablándolo como una metodología de saber cómo están los tests, cuál es la calidad de mi código en frente a los tests que estoy realizando. Y lo que da coverage son dos cosas. Lo primero es una medida porcentual. ¿Cuánto porcentaje de tu software está cubierto? Y ojo, quiero hacer una aclaración muy importante aquí. Tener un 100% de coverage no dice que no vas a tener bugs, pero tener un 100% de coverage, un 90, un 80, probablemente te va a reducir un 60, 70 u 80% del tiempo que tú vas a gastar en bugs. Es lo más probable, ¿vale? ¿Por qué? Porque el bug no va a subir, comenzando por ahí, el bug no va a subir. Si yo tengo un coverage alto, si alguien hace un cambio, cuando vaya a correr los tests, no lo va a dejar subir y entonces la persona tiene, digamos que, ver qué es lo que está pasando, por qué estoy quebrando algunos tests. Lo segundo que me da es cuáles son las líneas exactas en las cuales el código no ha corrido un test. Y entonces eso me ayuda a también a evaluar, oye, ¿será que, mira, esta línea de pronto no es tan necesaria hacerle test como estas otras 10 en donde sí hay una funcionalidad core? Y comienzas a jugar nuevamente con la deuda técnica, ¿sí? Lo importante es que sepas evaluar en dónde está lo más importante de la deuda técnica y en los testing, como les digo, es lo más importante para hacer. ¿Qué debo testear y qué no debo testear? ¿Qué debo testear? Todo código generado por ustedes, cuando uno como desarrollador genera un código, una lógica, un nuevo algoritmo, etcétera, o está utilizando algo, esa función o esa feature la debo probar, ¿sí? El comportamiento del código, no solamente que haga el camino feliz, como le decimos muchas veces. El camino feliz es, mira, yo voy a conectarme a un S3, descargo un archivo, lo cargo en memoria y hago cualquier cosa. ¿Qué pasa si el S3 está caído? ¿Cómo voy a llevar yo esa información al usuario? ¿Cómo voy a llevar esa información al equipo que se encarga de infraestructura? De pronto hay algo que no se está conectando, ¿sí? De pronto estamos bloqueados por algún problema de red. ¿Cómo voy a avisar yo eso? Todo eso lo debo testear, no solamente que funcione, también debo testear cuáles son los problemas por los cuales no debería funcionar. Si mi código tiene una excepción o hace handling de una excepción, debo probar el handling de esa excepción. Entonces, debo probar comportamientos también. Errores de lógica de código. Si yo estoy haciendo un cálculo, ¿sí? Yo debo probar que el cálculo se ejecute de manera correcta. Si tengo 1 más 1 es igual a 2, yo hago un test que haga eso. Bueno, este es un test muy simple, pero sí me entiende. O sea, el cálculo, los cálculos matemáticos y las cosas que sean computadas, nosotros debemos hacerle test para saber que los cómputos están haciendo de manera correcta. Porque el día que entre otra persona a ver el código base y cambie un menos por un más sin querer, el test le va a avisar eso. Y si no tenemos un test importante en ese punto, puede que tengamos un problema con el software. ¿Qué no debo testear? Librerías utilizadas dentro de mi código. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar Django, yo no tengo por qué probar que cuando yo invoque el método save de Django se me va a generar una instancia dentro de mi base de datos. ¿Por qué no debo testear eso? Porque ya eso está testeado. Ya el equipo de Django se encargó de hacer esos tests por mí. Entonces no debo hacerlos. O yo debo optar o pensar o decir que la librería que estoy utilizando debe tener sus tests. Si ustedes van a utilizar una librería y esa librería no cuenta con los tests necesarios para ser usada, preferiblemente váyanse con una segunda, tercera, cuarta opción, vean las posibilidades y si caso tal es la librería que necesitan porque no hay otra librería que no haga eso, pues intenten pensar en cuánto tiempo me va a llevar un test por lo menos bueno para yo saber que la funcionalidad estará bien en corto, mediano y largo plazo. No se prueban conexiones reales a software de terceros. ¿En qué sentido? No se prueban APIs externas, no se prueban conexiones a base de datos, no, nada de eso. Para eso se utiliza algo que se llama un MOX, ahorita más tarde lo vamos a ver. ¿Por qué no se hace? Sobre todo en las unitarias. Vamos aquí un poquito al por qué. No se hace en las unitarias y preferiblemente tampoco en las de integración, porque yo lo que necesito es que el software teste rápido, ¿sí? Yo necesito que 100 tests corran en menos de un minuto, en un minuto, ¿sí? O preferiblemente eso. Entonces, las conexiones a externos
comienzan a agregar variables como velocidad de red, comienzan a agregar variables como si está o no está arriba el sistema al que me estoy conectando, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es que utilizamos mocks, ¿sí? Y esos mocks lo que nos van a ayudar es a decir, oye, voy a hacer algo como si el sistema está funcionando, como si no está funcionando, etcétera. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, no mucho. Y cuando veamos el ejercicio más o menos vamos a revisar eso. Y los puristas, aquí pongo puristas porque es un 50-50, estoy de acuerdo en una parte, no estoy de acuerdo tan de otra, pero ni siquiera estamos probando cuestiones que sean lecturas de archivos. ¿Por qué? Porque esos archivos tal vez no existan dentro del contexto de la computadora del desarrollador. Incluso utilizando Docker, ¿sí? Tal vez no exista. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando con un archivo CSV, ¿sí? Que tiene algunas líneas que ustedes tienen que leer y montar en memoria, viene alguien y lo borra de su contexto y de repente el test comienza a fallar, no se sabe qué fue lo que pasó. Entonces, lo que podemos hacer es trabajar también con mocks pues, para montar eso. O, por ejemplo, Docker soluciona un poquito esto, pero si de pronto no estamos todavía utilizando Docker, ¿qué pasa si yo estoy desarrollando con Mac, alguien está desarrollando con Windows, otra persona está desarrollando con Linux y de repente a alguien se le ocurre cargar una DLL de un Windows y las personas que están utilizando Mac y están utilizando Linux no van a poder subir una DLL? Entonces, ahí es donde estoy como 50-50. Hay algunas cosas que tal vez sí podríamos hacer, de pronto alguna configuración o algo, pero preferiblemente no lo haría. Marcel, sí, coméntame. Espera, cierro la puerta. Tranquilo. La pregunta es, no tanto la pregunta, sino más como haciendo alusión a eso que comentó ahorita sobre algunas pruebas sobre algunas entradas o salidas que son externas a lo que realiza cada instrucción de código, como lo que usted comentaba. A veces yo siento que una deuda técnica es confiarse mucho de lo que ya hay. Y entonces uno dice, ya esto ya me hace eso. Entonces como que como esa pasividad de no querer hacer más la rueda hace como que la persona se fíe mucho de eso y luego cuando falla, lo que usted dice, la librería falla, pero no es el momento que haga la prueba, sino de pronto, un ejemplo, una API de Google Cloud que está cargando y de un momento a otro se saturó mucho la nube. No puedo cargar el archivo, pero eso no depende de mi sistema. ¿Qué pasó? Yo me confié mucho de esa nube. Entonces, ni siquiera es código, es más cosas de aceptación, Entonces, siento que a veces el hecho de no querer hacer la rueda hace que haya una deuda técnica, porque no se le va a proponer a la empresa generar soluciones aparte de las que ya hay, o sea, vendría siendo más de lo mismo, ¿no? Sí, sí, completamente válido, completamente válido. Uno no tiene que evaluar, uno tiene que evaluar todo eso, pero va un poquitico más allá de los test. Realmente ahí estamos hablando incluso de pruebas de arquitectura, así que no son pruebas de código, por eso no las traje. Pero digamos que cuando tú estás generando la arquitectura del software que tú vas a realizar, tú debes pensar en todos esos problemas que se van a ver. Algunos van a permearse y van a volverse test de código, algunos no van a poder permearse. Si a mí se me satura la nube, el S3 o alguna cosa, o se cae el DNS, no sé, un DNS, alguna cosa en Colombia y de repente no podemos acceder, no sé, a Amazon, ¿qué va a pasar ahí? Si mi servidor está en Amazon, perdón, está aquí en Colombia, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Entonces, todos esos pensamientos, pero digamos que ya eso es un poquito con más arquitectura, sí, pero es muy válido, no nos podemos fiar de lo que se está dejando de hacer. Todo eso son evaluaciones que se tienen que hacer al momento de generar software. Y va muy alineado con esto que tú acabas de decir, va muy un poco bastante alineado con el pensamiento del QA. No sé si hay un QA aquí, me desmentirá o no me desmentirá, Yo lo pero soy en cierta forma. ok. Un QA tiene que pensar en todo, ¿sí? Si un QA va a comprar una cama, se tira de un clavo olímpico, monta un león a ver qué pasa, le pone una polea, le tira un carro encima, le hace de todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos construyendo software, todo puede pasar, ¿sí? Nosotros podemos hacer una prueba, viendo un poquitico por fuera de pruebas de software como tal, lo que estamos hablando aquí,
Hay gente que tiene que hacer pruebas, por ejemplo, ¿qué pasa si cae un rayo en el data center en el que yo me encuentro y de repente se daña una parte del disco duro en donde yo tenía, donde yo estaba corriendo? ¿Cómo voy a hacer con los backups? ¿Cómo voy a hacer con otra cosa? Hay una ponencia muy interesante que si quieres se las paso después por ahí por el grupo de Andrew Godwin, que también la hizo en la PyCon. Él decía, la memoria, creo que la memoria RAM, si mal no recuerdo, cada 36 horas sufre un efecto que hace que un bit cambie de 0 a 1 o de 1 a 0 y podría corromper data. Entonces, pues por obvias razones nosotros no vamos a llegar hasta ese punto, pero hay muchos sistemas. Creo que llegamos a esa hora. Sí, ya cambió. Aló, qué pena, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, llegamos a la hora 36. Vale. No, es que justamente como que no sé qué pasó, como que me saltó la red un momento, justamente ese tipo de cosas es lo que debemos pensar cuando estamos haciendo software, ¿vale? O cuando estamos haciendo una presentación que se puede caer el internet. En fin, no solamente probemos el camino feliz, si yo estoy haciendo una prueba, una view, una vista donde yo estoy subiendo un archivo de Excel, hombre, ¿qué pasa si subo un zip? ¿Qué pasa si subo un doc? ¿Qué pasa si subo... Estoy haciendo las validaciones pertinentes en front, estoy haciendo las validaciones pertinentes en backend, en los dos. Entonces, todo eso lo debe pensar una persona de QA. ¿Cómo hacemos esto entonces? Python, de por sí, ya viene con una librería muy interesante que se llama Unit Test. Es como la librería, digamos, de facto para hacer testing en Python. Está inspirada en GUnit de Java. A algunas personas no les gusta que uno diga eso, pero es cierto. Está, y no solamente en GUnit, tiene muchos otros componentes de otros lenguajes de programación que se encuentran en el mercado en frameworks de testing. Entonces, una de las ventajas es que no tenemos que instalarlo, ya viene dentro de nuestra instalación de Python y podemos utilizarla muy fácilmente. Cosas que nos ayudan, tienen funciones de setup y shutdown, que son funciones que yo puedo ejecutar a priori y a posteriori de la ejecución de test, etcétera. Entonces, es bastante maleable, me ayuda o me deja trabajar bastante bien con test. En caso de que yo unit test no me sea lo suficiente, que normalmente la gente se va por un poco más adelante, pues tenemos PyTest. PyTest específicamente no viene instalado, hay que instalarlo, pero magia de pip install, sencillo, pip install PyTest, y muchos de los test unitarios que nosotros hayamos desarrollado van a seguir funcionando en PyTest, ¿vale? Solo que PyTest agrega muchas otras cosas, agrega cuestiones de fixture que tienen un mejor manejo que el setup y el shutdown, ya que comparte no solamente con una clase específica el setup y el shutdown, sino que puedo llevarlo a nivel de toda la sesión de la sesión de corrida de test, o solamente cuando se ejecute la función que la está necesitando, etcétera. Entonces me deja trabajar un poquito mejor, optimizar un poquito mejor la corrida de los tests para, no sé, si un test no tiene que levantar una base de datos, pues no lo levante y listo. Qué pena. Qué pena. De acuerdo, yo de atrevida he intentado subir archivos que no se permiten y el server vale, listo. Entonces, además de eso, PyTest me da una arquitectura de plugin en donde yo puedo instalar muchas otras cosas que otras personas han desarrollado y me ayudan a que rápidamente yo pueda tener una batería de test bastante buena y bastante robusta. Por ejemplo, Coverage, que es lo que vamos a ver ahorita, tiene un plugin en PyTest, ¿vale? Entonces, coverage.py. Ahora ya no estamos hablando de la metodología, estamos hablando específicamente de una herramienta que es la de Python. Tampoco viene instalada por default. Nada que un pip install no resuelva. ¿Sí, Rafa? No, disculpa, nunca se motivó. Tranqui. No hay lío.
Entonces, nada que Pitstone no resuelva, ¿sí? Y yo voy a poder correr coverage y pedirle, oye, dame el reportaje de coverage que yo tengo para cada una de mis funcionalidades, de mis archivos.py, y él me va a decir, mira, tienes un tanto de porcentaje, hay tantas líneas en este archivo, faltan tantas, y las líneas son 1, 2 y 3, o 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Incluso tiene una cuestión visual que vamos a ver ahorita, que es espectacular para poder hacer el tracking de dónde faltan los tests. Bueno, y entonces ya que tenemos las herramientas, pues hablemos un poquitico de cómo se arma un test, ¿sí? Básicamente lo primero que tenemos que hablar es de un caso de prueba. El caso de prueba puede que solamente, o sea, vamos a hablarlo solamente aquí en test, pero que pudo haberse generado mucho antes. El caso de prueba normalmente es la forma en que nosotros empaquetamos cómo vamos a revisar cierta funcionalidad. Por ejemplo, si yo voy a revisar un endpoint, yo puedo hacer un test case que haga todas las revisiones del endpoint, cuando está bien, cuando está mal, cuando no estamos autorizados para entrar, etcétera. Entonces yo puedo envolver todo eso en un test case y trabajarlo, ¿sí? Si voy a probar una función para que pruebe bien, para que está mal, cuando no le paso bien los parámetros, etcétera, yo puedo envolver todo eso dentro de un test case también, ¿sí? Entonces los test cases son como envolturas que nosotros vamos a crear para decir, bueno, aquí estoy probando X cosa y abajo toma todos los test necesarios que necesita esa funcionalidad o esa método o esa clase, ¿vale? En PyTest en UnitTest específicamente, hay una clase que se llama Test Case, ¿sí? Que es la que trae el setup, la que trae el shutdown, y es donde nosotros podemos configurar cada uno de los test cases y podemos ejecutar todo el código de las cuestiones de test que nosotros tengamos adentro. ¿Cuál es la estructura de un test específico? Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar un poquito cómo lo elabora UnitTest, dependiendo de la herramienta que ustedes estén utilizando, Node, PyTest, etcétera. Dependiendo de las herramientas que ustedes estén utilizando, pues de pronto no necesitan heredar de test cases, necesitan que la función comience con la palabra test, etcétera. Pero esas son cuestiones de configuraciones o que depende de la herramienta, ¿sí? Pero básicamente yo les doy mi opción, o sea, como yo trabajo, y es, a mí me gusta mucho pensar un poquito como BDD. BDD o Behavior Driven Development es una técnica que ayuda a la creación de historias de usuarios, realmente, ¿sí? Pero que tiene una estructura muy interesante porque cuando tú escribes esa historia de usuario, tú vas a decir tres cosas. Dado que esté pasando X, Y, Z, cuando el usuario haga X o Y acción, yo espero que el software X, Y, Z. Si ustedes se ponen a pensar en testing, el testing también es exactamente igual. Dado que creo todas las variables, todos los mocks y todas las cosas que yo necesite crear, cuando mando a ejecutar la función, yo espero que el resultado sea X, Y, Z. Entonces les ayuda a estructurar bastante fácil las cuestiones de los tests, y si todos siguen la misma estructura, pues todos los tests van a parecer que estuvieran unificados. Si lo hubiera escrito una sola persona, si estuvieran trabajando 10, 20 personas en el mismo desarrollo. Entonces, todas estas, cómo se va a hacer esto, pues es una decisión que se debe tomar en equipo y se debe preferiblemente tomar cuando inicia el software o cuando se está abordando una nueva funcionalidad sobre el software. ¿Vale? Mocks. He hablado de mocks, pero no he dicho qué son. Los mocks son objetos que imitan comportamiento de otros objetos reales que se encuentran en el software de una manera controlada, ¿sí? Nosotros especificamos qué es lo que tú vas a dar como respuesta o que el mock va a dar como respuesta, y se usan para probar otros objetos de pruebas de software. Por ejemplo, el típico caso estábamos hablando. Si yo tengo una conexión hacia S3 con voto, por ejemplo, yo debo probar de qué voto funcione y me traiga el archivo, de que voto no funcione y me traiga el archivo, de que voto cuando descargue el archivo, no sé, venga corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes pueden comenzar a pensar todo lo que se le puede hacer. Pero nunca voy a interactuar con S3. Lo que voy a hacer es un objeto, ¿sí? O un mock, que me va a dar ese comportamiento específico en cada uno de los tests. Yo le voy a decir, oye, objeto voto de mentira o mock de voto, cuando te hagan una petición o cuando hagan la llamada a esta función, tú devuélveme muy queridamente esta información. Y los mock, combinándose con Python, hacen una maravilla. ¿Por qué hacen una maravilla? Porque en Python podemos hacer algo que se llama monkey patching. No todos los lenguajes pueden hacer monkey patching, ¿sí? Y monkey patching es, yo puedo reemplazar el objeto en tiempo de ejecución, lo cual es interesantísimo, ¿sí? Yo puedo ejecutar un test solamente para ese test decirle, oye, voto, reemplázame
el voto que está corriendo dentro de esta función. Y lo puedo hacer en tiempo de ejecución de test. Entonces eso es una maravilla. Pero con grandes poderes viene una gran responsabilidad. No utilicemos los mocks de una manera errónea. Si yo voy a hacer un test de una función A, yo no voy a mockear la función A, ¿ok? O sea, yo no voy a decir, mira, voy a mockear la función A para que me dé este resultado y espero este resultado. Por obvias razones le va a dar ese resultado. Hay que pensar muy analíticamente en dónde yo voy a colocar un mock y en dónde no debo colocar un mock, ¿ok? Si estoy haciendo un test de integración, no voy a mockear todo, exceptuando, no sé, la entrada del endpoint, las URLs o las vistas, ¿sí? No voy a mockear de ahí hacia atrás, no voy a mockear los middleware, ¿sí? Porque estoy haciendo un test de integración. Lo que sí puedo mockear fácilmente en un test de integración es, oye, la base de datos, ¿sí? El ORM de Django funciona, otros ORM funcionan y van a conectar de la base de datos de manera correcta. Podría ahí hacer un mock. Sí, ¿quién hizo la mano? Creo que fue Marcel, no alcancé a ver. Dale. O más fácil, que si yo voy a probar un ejemplo, que si un juego es suficientemente compatible, no lo voy a probar con una maquinota grande, sino lo pruebo con una más bajita. No voy a moquear el juego para que sea compatible, porque ya estaría haciendo todo. ¿Entiendes? Efectivamente. Entonces, tengan cuidado donde van a utilizar los mocks, úsenlos responsablemente y les aseguro que les va a funcionar de una manera espectacular en Python. Hagamos algunas pruebas. Yo sé que todos quieren hacer pruebas, todos quieren ver cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Voy a parar un momentico aquí la presentación porque voy a tener que compartir mi pantalla. Quiero decirle varias cosas. La primera, estos son casos que ya escribí, ¿ok? No voy a escribir, no voy a hacer live coding. El live coding en otra sesión será. Son pruebas sencillas que yo escribí y que les quiero mostrar cómo funcionan en cada una de las etapas, con librerías diferentes en cada caso, y vamos a revisar cómo están funcionando. Entonces, solamente un momentico aquí comparto. ¿Me pueden decir cuándo ya se está viendo la pantalla? Ya se ve. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer 3 casos específicamente. El primer caso es algo sencillo, no quise pensar mucho. Y imagínense que nosotros vamos a hacer estamos aprendiendo Python y vamos a hacer un software, ¿sí? Que lo que va a hacer es que me va a sacar una baraja española, no, creo que no es española, no recuerdo, la de JQK, no recuerdo exactamente cuál es esa baraja. No es Poker, es de un país, no recuerdo de dónde. Bueno, una baraja, la estándar que nosotros utilizamos aquí. Y voy a hacer una funcionalidad que me retraiga 5 cartas aleatoriamente. Básico, algo que de pronto una persona que está aprendiendo Python se le ocurriría hacer. Tal vez no de la manera en que yo lo voy a presentar, pero lo podría hacer. Vale, entonces para eso voy a mostrar aquí en Unit Testing primero mi software. Voy a aumentarle un poquito aquí. Solo un segundo, si el software me ayuda. Está en español. Vamos a cambiar en inglés. Ok. No, es que estaba mi teclado estaba en español y estaba utilizando la distribución en inglés. Vale, creo que se alcanza a ver, ¿va? Fácil. Tengo 2 clases, ¿sí? Una carta que tiene un palo y un número básico. Tengo una función mágica de representación, ¿sí? Y tengo una función mágica de igualdad, cuando una carta es exactamente igual a la otra. Básicamente lo que voy a necesitar hacer unas comparaciones. La segunda cosa que tengo es un deck o una baraja, ¿sí? En esa baraja, pues tengo mis palos, trébol, diamante, corazón y espada. Y los números que están conformados específicamente del 2 al 10 y las letras JQKA, ¿vale? Una vez que yo inicie el deck, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a hacer una variable protegida sobre la cual voy a iterar en cada uno de los números y palos, voy a sacar todas las posibles combinaciones, voy a hacer una lista y voy a crear una carta con su palo y su número básico. Voy a hacer una función, ¿sí? Que simplemente lo que va a hacer es, va a extraer 5 cartas, ¿sí? Del deck como tal, la va a dejar en una variable que se llama mano, va a devolver la mano y el deck lo va a dejar sin esas 5. Voy a hacer una función básica, un shuffle, de Python, que lo que hace es que si tú le pasas un iterable, entonces él automáticamente va a hacer un shuffle, ¿sí? Va a combinar las posibilidades.
Directamente, yo quiero que deck se comporte específicamente como una lista, entonces, bueno, como un iterable, no quiero decir lista porque realmente no es la palabra que va aquí, es un iterable, y simplemente le defino las magic methods que cumplen con el protocolo de listas, que son getItem y len, y pues a iter también lo definí ahí, simplemente como para que obtenga, digamos, el deck que viene siendo una lista que sí guardé acá. Un main, básicamente definimos un deck, imprimo su tamaño, hago un shuffle, pego 5 y tiro cuál es el tamaño de la nueva ¿qué? Del tamaño. No revisen Flake 8, no revisen otras cosas porque lo que les digo fue algo muy rápido como para hacerles los ejemplos. ¿Va? No revisen PEP ni nada, sé, soy culpable, lo lamento, pero no lo hice. Vale, entonces, vamos a correr aquí rápidamente, voy a entrar aquí a Unit Test. Y como pueden ver, bueno, aquí estoy utilizando Conda. Conda específicamente, aquí me viene con un base, ese es el que voy a utilizar. No tengo nada instalado específicamente para eso. Simplemente corro cards, perdón, .py, y aquí podemos ver 52 cartas que son el tamaño de la baraja estándar. 5 cartas que hice con el Pick 5, ¿sí? Y 47, que fue el tamaño que quedó la baraja. Entonces, digamos que está funcionando. ¿Cómo voy a testear yo o cómo voy a dejar unos tests que me aseguren de que esto siempre va a estar funcionando aunque alguien le meta mano? Bueno, vamos a unos tests. Test sencillo, test rápido. Básicamente lo que les decía, el test case me va a envolver cómo se está comportando en este caso. Lo hice a nivel del deck, ¿ok? Aquí puedo probar cómo va a funcionar toda la clase. Estoy uniendo cómo se está haciendo. Qué pena. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en un test aquí muy rápido, muy sencillo, es voy a declarar un deck, ¿vale? Voy a sacar cuál es su tamaño, ¿sí? Y le voy a restar 5, que va a ser, en este caso estoy diciendo aquí, digo, estoy testeando que pick 5, ¿sí? Debería retornar 5 con una, bueno, aquí embolaté el nombre, debería ser algo así como should return 5 minus len list, ¿sí? Una lista con menos de 5, con menos 5 de la original. ¿Vale? Eso es un test. Aunque ustedes no lo crean, eso es un test. Y fíjense que sigue la estructura BD, given, when, expected, en donde yo voy a comenzar a continuar todo lo que estoy haciendo. Otro ejemplo muy sencillo y que a veces se nos olvida es, oye, pero ¿cómo voy a probar yo que algo aleatorio funcione? Recordemos, y de pronto si no lo recuerdan y no lo saben, específicamente en la informática no existe algo llamado aleatoriedad, se llama pseudo-aleatoriedad, y son comportamientos a través de matemáticas, ¿sí? Fórmulas matemáticas, por las cuales yo puedo extraer un número pseudo-aleatorio a partir de una semilla, ¿sí? Python específicamente tiene el módulo random que es de pseudo-aleatoriedad, por lo cual yo puedo modificar para que este me traiga siempre los mismos resultados, dado que le voy a dar la misma semilla. En este caso, given, tengo una baraja, le voy a decir a random, oye, random, siempre utiliza la semilla 0, yo ejecuto por fuera mi código, veo cuál es el resultado que me va a dar para la semilla 0, siempre me va a dar el mismo resultado, hago el shuffle, piqueo 5, tiro 5, y espero que el expected, ¿sí? Que esto que yo saqué acá, sabiendo que siempre va a tirar lo mismo, sean exactamente las mismas 5 que me sacó esta función. Esto en parte es una especie de mock, no es exactamente un mock, mock tiene otras consecuciones, pero digamos que ahí más o menos vamos entendiendo cómo es la lógica de hacer que ciertas cosas funcionen según como yo quiero, en vez de como el software va trabajando. Lo último, simplemente voy a hacer un name main, ¿sí? En donde voy a decirle unit test core. ¿Cómo corro esto? Pues básicamente yo le puedo decir Python, ¿vale? Y card, voy a hacer un save aquí, card test, espero no haberme tirado nada con ese save. Cards test. Y vale, aquí vemos que están corriendo nuestros dos test de unidad de una manera correcta. Coverage. Ok, déjenme activo aquí algo rápidamente. Conda activate webinar.
Aquí sí tengo coverage instalado. Entonces, ¿cómo corro coverage? Pues simplemente le voy a decir coverage run, ¿sí? Y le voy a decir cuál es específicamente mi archivo de test. En este caso, cards test. Como estoy utilizando unit testing de Python meramente, no tengo que escribir más nada. Cuando veamos PyTest, vamos a ver que sí hay que escribir algunas otras cositas. Específicamente, ustedes se pueden dar cuenta que corrió mis tests y aparte de eso, me creó este archivo. Este archivo lo que contiene son cuáles fueron las líneas de código por las cuales pasó cada uno de los tests. Y en este caso, entonces, yo lo que voy a hacer es, coverage report, y me va a mostrar el resultado. Oye, mira, para la cards.py, ojo, aquí me tomó la card test. Eso se puede configurar, se puede configurar como para eliminar que no tome ese archivo o no tome los archivos de test, porque yo quiero evaluar el coverage de mis archivos, no de mis tests, ¿vale? Entonces card.py me dice, ok, mira, tienes 32 líneas dentro del archivo, hay 8 que te están faltando, tienes un 75% de coverage. Y lo que les decía, hay algo muy interesante con coverage que yo le puedo decir coverage HTML, ¿vale? Y una vez yo le diga eso, él me va a generar una carpetica aquí, ¿sí? Donde yo tengo un index, y en este index voy a revelarlo aquí en Finder. Vamos a ver si me queda acá. Vamos a abrirlo. Creo que no me va a abrir en esta misma pestaña, en esta misma ventana que estoy utilizando. Pero específicamente aquí veo el reporte básico. Nada que no fue lo que saqué por consola, pero cuando yo abro aquí, específicamente me va a mostrar cuáles son las líneas que faltaron por coverage. Entonces, por ejemplo, yo nunca hice un coverage o ningún test que probara el wrapper del CAR, o nunca tiré ninguna función que me resuelva que cuando yo ejecute esto por consola, ejecute estas líneas, ¿sí? Entonces ahí con esto nosotros podemos comenzar a revisar qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto viene la cobertura de coverage. Ahora hagamos otra prueba un poco más interesante. Digamos que estamos haciendo algo en Django. ¿Alguien levantó la mano? Sí, compay, coméntame, ¿cómo vamos? Euge, dale tranquilo, coméntame. Eugenio, ¿soy yo que no lo estoy escuchando o nadie está escuchando a Eugenio? No se No, no. escucha. No se escucha. Ok, Euge, si quieres escribe la pregunta en el chat, Euge, y la resolvemos enseguida, ¿va? Bueno, segundo caso, imagínense que nosotros estamos haciendo una aplicación en Django, ¿vale? Aquí les voy a decir algo y espero que no me crucifiquen. Hice un poquito de trampa, ya van a ver por qué. Pero digamos que me llevo una funcionalidad que decía en forma UAT, ¿sí? Yo como usuario espero tener una interfaz en la cual voy a escribir usuario contraseña. Me logué, voy a ver un catálogo de objetos que puedo crear y dentro de ellos voy a crear algo que se llama un modelo de Machine Learning específicamente. Y dentro de este modelo, lo que yo voy a hacer es que voy a subir un archivo, .pickle, de pronto si alguno está acostumbrado a esto, voy a subir el .pickle para que este quede disponibilizado para que otros software puedan descargar ese archivo y disponibilizarlo en una API, ¿sí? Entonces, esa es mi funcionalidad. Yo la puedo descomponer y decir, bueno, mira, aquí puedo hacer estos UAT. Específicamente, hay uno donde dice, oye, si yo no subo el archivo y yo no le doy un nombre al modelo, el software me debe mostrar un error y me debe decir, hey, hay algo que no está funcionando, revisa que haya llenado todo, algo así. Va. La trampa está en que utilicé el administrador de Django, no hice ninguna interfaz directamente, pero pues sirve para lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, model catálogo, aquí tenemos una convención Python normal, voy a eliminar este coverage que está acá. Move to trash, ¿vale? Aunque coverage aquí no es que nos vaya a servir de mucho porque estamos probando sobre ¿el qué? Estamos probando sobre el administrador de Django, entonces no es que nos va a dar mucho. Pero si ustedes hacen la vista, pues por obvias razones sí les va a dar más información. ¿Qué necesito para eso? Bueno, necesito Selenium, ¿vale? Pip install Selenium. Ya yo lo tengo, entonces no tengo ningún problema, no debería instalar nada. Voy a necesitar un driver. Selenium específicamente pide unos drivers que son como unos ejecutables de cuál es el explorador que voy a utilizar. En algunos casos puedo utilizar Chrome, Chromium, Firefox.
Hay uno que se llama Phantom.js, que no levanta nada, o pueden utilizar Chrome Headless o Firefox Headless, que sencillamente no les va a mostrar específicamente lo que se está haciendo. Vale, en este caso vamos a utilizar Firefox, sencillito. Y lo que vamos a hacer es que yo tengo aquí un catalog, ¿sí? Una aplicación que se llama Catalog, ¿sí? En la cual yo tengo mi test, ¿vale? Y en mi test, y vamos a hablar un poquito de testing de Django, específicamente yo voy a utilizar este tipo de test case. Ya recordamos cómo fueron los test case, cómo yo estoy agrupando test case. Django, además de darte el test case básico, ¿sí? También te da otros test case que te dan una extra funcionalidad, específicamente este que estoy utilizando, es un test case que al momento en que yo lo ejecuto, él me levanta una instancia de Django a la cual yo le puedo hacer peticiones, ¿ok? Entonces queda perfecto para hacer pruebas con Selenium. Aparte de eso, bueno, realmente se llama Live Server Test Case, pero hay una variante con statics para que levante los estáticos también, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En Django específicamente hay funciones, ¿sí? Hay métodos para este test cases que nos permite colocar cómo va a ser el comportamiento de toda la ejecución de este test case. En este caso hay una que se llama Setup Class y Teardown Class. Si recuerdan, cuando estamos hablando en unit testing, había una que se llama Setup y hay una que se llama Shutdown. En este caso no se llama Shutdown, sino Teardown, ¿vale? Y estas específicamente, como pueden ver, son métodos de clase. Solamente se van a correr una vez para este test case. No se van a correr una vez para cada uno de los tests, ¿vale? Se va a correr una sola vez para todas las clases. Y en este caso lo que estoy haciendo es que a esta clase le estoy agregando un driver de Selenium, un web driver de Selenium, en este caso levantando Firefox, y le estoy colocando un implicit wait de 10 segundos. O sea, cada vez que yo mande a buscar a Selenium algo, él va a tener una ventana de 10 segundos en donde lo podría encontrar. Si no lo encuentra, me arroja un error de que se dio un timeout. Y el Teardown Class, que solamente se va a correr una sola vez por clase, ahí voy a hacer el Selenium Quick. O sea, voy a matar el Selenium para que no quede el proceso trabajando en el fondo del Selenium para siempre. Voy a hacer un setup básico. El setup básico se corre para cada uno de los tests. Ojo, y esto es importante que lo sepamos. Cada uno de los tests corre el setup. En este caso solamente tengo un test, pero digamos que aquí en este caso estoy creando un usuario, superusuario, con información básica. Le estoy colocando un password que yo sé cuál va a ser. Hago un save para que guarden la base de datos. Eso me va a generar un SQLite, me va a generar una base de datos diferente a la base de datos de producción. Importante, aquí se va a estar comunicando con la base de datos. Si ustedes quieren llegar a un nivel un poco más arriba, pues pueden mosquear la cuestión de base de datos para que la base de datos no vaya de una manera física, no vaya a crear un SQLite, etc. En este caso lo vamos a dar así por cuestiones de presentación. Y por último, entonces aquí sí voy a escribir mi test. Mi test debe comenzar con test-bajo para que Django lo encuentre específicamente. Mi test case debe heredar de test case, ¿sí? De Django, para que Django también lo encuentre dentro de esto, y debe existir dentro de un módulo que se llama test.py. ¿Por qué no digo archivo test.py? Porque puede que aquí cree una carpeta que se llame test, ¿vale? Y le coloco un init.py y lo que está dentro de esa carpeta él también lo va a evaluar a ver si es un test, ¿vale? Entonces, básicamente, vamos a ir atrás, vamos a ir aquí, vamos a entrar a Model Catalog, ¿vale? Y vamos a ejecutar los tests de una manera un poquito diferente. En este caso vamos a hacer Python manage.py, que viene siendo el archivo de administración de Django, y le voy a lanzar simplemente un test, ¿vale? Él se va a encargar de encontrar los tests, lanzarlo, abrir un Firefox que seguramente no va a salir en esta pantalla. Efectivamente no salió en esta pantalla. Bueno, vamos a hacer así. Y fue demasiado rápido realmente como para yo poderlos mostrar. Entonces yo hice trampita aquí. Cuando usen Selenium no utilicen un time sleep. Eso es una mala práctica. Pero pues por cuestiones de presentación la voy a hacer. ¿Vale? Como para que quede un tiempo para yo poder mover la pantalla hacia ustedes. ¿Vale? Lanzo los tests. Aquí me aparece la pantalla. Ahí lleno usuario contraseña de manera correcta. Miren, aquí están mis manos. Da clic sobre donde tiene que dar. Da clic en Add Model, le da clic en Save, no llena nada y revisa de que efectivamente el software lo que esté dando es una cuestión de error. Y efectivamente aquí me dice, bueno, corrí un test en 19 segundos. Tienen que entender que las cuestiones o test que son end-to-end, que son de Selenium,
son un poco difíciles de bajarle el tiempo de ejecución, ya que a la final tienen que hacer algo extra, ¿sí? O sea, tienen que levantar un Selenium, tienen que levantar todo. Aquí tengo aproximadamente unos 5 slips, sorry, que tengo el teclado, lo tengo en español, vamos a pasarlo a inglés. Y no voy a mover la pantalla esta vez, solamente quiero que vean cuánto más o menos demora lo normal. Demora aproximadamente unos 6 segundos y medio. Entonces aquí lo que se puede hacer es paralelizar las pruebas, ya sale un poquito del scope de lo que estamos hablando, pero digamos que hay maneras de mejorar un poquito el rendimiento de los test de Django, paralelizando, haciendo algunas otras cosas. Vale, una vez ya tenemos este software, digamos, vamos a hacer el tercer y último software en donde vamos a utilizar PyTest específicamente y vamos a utilizar Flask. Es un Flask sencillo, no estoy haciendo nada del otro mundo, no esperen algo completamente del otro mundo, simplemente quiero hablarles aquí. Es una aplicación de Flask, donde estoy utilizando un global que los odio, pero lo utilicé por cuestiones de mostrarles cómo se utiliza, cómo se utiliza PyTest, ¿vale? Entonces estoy generando una variable global que se llama model, ¿sí? En el scope global, y le estoy haciendo anon. Y digamos que hay cierta funcionalidad que debe hacer el software. Va a bajar un pickle, justamente del proyecto anterior. Cuando ese pickle lo baje, va a cargarlo en memoria, ¿sí? Y va a cargarlo dentro de esta variable global model, ¿va? Y va a crear una ruta en donde con /predict/ cuando yo le mando un post, él me va a mandar el resultado ¿del qué? De lo que dio el modelo de Machine Learning, cuál fue la predicción que dio el modelo de Machine Learning, ¿va? Entonces, déjenme un momentico, levanto el Django como para hacer una prueba rápida aquí con Postman primero. Entonces voy acá, model catalog, Python manage.py, run server. Server, ¿va? Ahí está corriendo Django. Vamos a correr el Flask. Ya eliminé todo lo que tenía que eliminar. Sí, Python a.py. No estoy en el CD. Model serve. Python a.py. Ahora sí. ¿Va? Fíjense que aquí levantó el modelo y me trajo el pickle que tiene que bajar. Lo cargó en memoria, ¿sí? Voy a abrir Postman. Si no lo tengo abierto, ojalá lo tenga abierto, si no se va a demorar. Se va a demorar un poquito. Lamento ahí eso, pensé que lo había abierto antes de la presentación. Bueno, cargo rápido, qué bien. Y simplemente lo que voy a hacer es que le voy a pegar a ese endpoint predict, ¿vale? Con un precio. Básicamente es un ejemplo muy, muy sencillo de Machine Learning, en donde hice una regresión lineal, 2 variables, una entrada, una salida, y entonces yo simplemente le puedo pegar al modelo, y el modelo me va a dar una predicción dependiendo del número que yo coloque. Si le coloco un número bajo, si le coloco un número diferente, digamos, me debería dar, creo que más. Ahí está. Sí, algo muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo voy a hacer una prueba de esto? Bueno, primero vamos a instalar PyTest, ¿vale? Y vamos a hablar de 3 cosas aquí, y ya con esto creo que casi cerramos. Discúlpenme, me extiendo un poquito más de la hora. Lo primero que vamos a hablar es de los fixtures, ¿vale? ¿Qué es un fixture? Es una función en la cual yo puedo crear un comportamiento de manera que yo la puedo utilizar en diferentes tests. Como les decía, por ejemplo, yo voy a crear un fixture que me genere un cliente de test de Flask. Flask ya tiene dentro de sí, digamos, formas de hacer testing, ¿sí? Y con PyTest lo que estoy haciendo es generando un fixture que lo que me trae es un objeto que me trae funciones para probar los endpoints de Flask. Entonces, básicamente, aquí estoy haciendo with app test client, que es el que me da el test client, y simplemente hago un yield de ese client. Lo otro que voy a hacer es una especie de mock, ¿vale? Una especie de mock. No estoy utilizando mock en este punto, bueno, digamos un fake, ¿vale? Que es una clase que simplemente va a tener el mismo método predict que yo estoy utilizando dentro del modelo y que siempre va a devolver 42, para de contar. Y voy a crear un fixture que cuando yo lo llame, él simplemente me va a devolver una instancia de esta clase falsa. ¿Va? Hasta ahí, todo bien. Vamos a los tests entonces. Aquí
en este caso, entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Ok, como yo tengo que hacer un request al otro sistema, es algo que yo no voy a probar, ¿sí? Yo voy a, en este caso, pues tengo solamente los positivos, pero ustedes deberían probar qué pasa cuando el otro sistema está caído, a dónde debo alertar, qué debo hacer, si debo colocar un log, si, etc. En este caso, yo estoy utilizando requests, no sé si ustedes lo conocen, si no lo conocen, les invito a utilizarlo. Requests, específicamente así, ¿vale? Como está acá. Es una librería que me permite hacer peticiones HTTP muy sencillo. Y los mismos creadores de requests hicieron una librería que se llama Request Mocks, ¿vale? Que son mocks que ya están preparados para que nosotros simplemente lo usemos y evitemos hacer requests a módulos externos y nosotros podemos decirle, ok, esta es la URL donde él normalmente va a buscar el pickle, digamos. Voy a hacer un mocker, ¿sí? Voy a hacer un mocker DM y le voy a decir, ok, cuando invoquen un get, o sea, cuando hagan una petición get específicamente a esta URL, el contenido que va a tener de resultado, de regreso, esa función o esa llamada, ese request, va a ser específicamente esto que está aquí. Esto que está aquí no es nada más que lo que realmente se guarda cuando es un pickle y en este caso es un diccionario, ¿vale? Tiro el get pickle que va a ir hasta el sistema, supuestamente, realmente el mocker lo que va a hacer es va a detener la ejecución y le va a devolver enseguida el contenido. Él va a recibir eso, va a guardarlo en un modelo, porque cuando getPickle se ejecuta, él lo que hace es que genera un modelo, borra este modelo, ¿sí? Genera el modelo. Si queremos como dividir aquí va el given, ¿vale? Hasta aquí va el when, aquí va el expected, ¿vale? El expected, ¿cuál es? Voy a revisar si efectivamente generó un archivo .pickle, lo borro porque, importante, nada debe, un test debe ser isolado de los demás. Si yo dejo ese modelo ahí, puede comenzar a darme problemas otros test diferentes. Y hago una aserción de si existe o no existe el modelo. ¿Va? En este caso, esto simplemente es un test de unidad con PyTest. En este caso específico ya es un poquitico más allá, ya que vamos a hacer una integración. Aquí miren que aquí cómo inyecto yo el fixture, simplemente le paso un parámetro con el nombre del fixture. Miren que aquí se llama client, aquí le mandé client, aquí le mandé model fake, aquí también se llama model fake, ¿vale? Y entonces, igual, nuevamente, genero la URL, le tiro un mocker para que request intercepte el request como tal y me dé un resultado. El resultado que voy a enviar es mi modelo fake, ¿sí? Cuando lo pase a un pickle, que lo que hace es serializarlo para que se pueda guardar un archivo, mandar por red, etcétera. En este caso específico lo estamos recogiendo de la red, entonces estoy haciendo el pickle y generando eso como contenido. Obtengo el pickle, ¿sí? Hago un get pickle, que lo que va a hacer es que me va a bajar este modelo falso, me lo va a cargar de la memoria en el model como tal, y entonces digamos que hasta aquí va el given, ¿vale? Given. Entonces aquí es donde voy a ejecutar el when, ¿vale? Cuando el usuario me pegue o le pegue un request de tipo post mandando un price de 0 a la URL predict, pues yo debería saber que ese resultado, ese status code va a ser un 200. Aquí podría también acertar que el resultado ahorita mismo no recuerdo si es data o ahorita lo podemos hacer rápidamente en un live coding, pero bueno, básicamente aquí lo que estoy haciendo es que el status code sea 200 y aquí específicamente estoy borrando ese pickle que generé por correr este test, ¿vale? Si yo lo corro, ¿cómo lo corro? No voy a utilizar Python específicamente. Este aquí. Voy a utilizar PyTest, ¿vale? Un poquito. Estoy un poquitico disléxico de manos. PyTest punto para decirle, oye, comienzo a buscar a esta profundidad de archivos, todos los archivos que se están de test que hay. Y como se pueden dar cuenta, le encontró los dos tests, los dos pasaron de manera satisfactoria. No quedó ningún model pickle que pudiera dañarme acá la ejecución de otros tests, digamos.
Básicamente, cubrimos un poquito de cada cosa, ¿vale? Aquí hay un test de integración, un test de modelo. ¿Cómo corro coverage? Que eso sí les decía, bueno, con Django, que de hecho podemos hacerlo acá. Con Django, yo voy a hacer, no voy a utilizar Python manage.py, sino coverage run manage.py test. Y ahí él va a correr los tests, pero montado en una sobrecapa de coverage que va a estar pendiente de cuáles son los resultados que se van a ejecutar. Acá me está ejecutando, terminó el test, listo. Y acá yo le voy a decir coverage menos M para decirle, oye, ¿cuál es el módulo que voy a utilizar para ejecutar todo? Va a ser PyTest, ¿vale? Y punto para decirle de esta profundidad de directorios hacia adentro, consigue todos, coverage run. Me faltó aquí el run. Todo lo que va a hacer y me va a ejecutar igualmente el coverage y voy a poder seguir haciendo coverage report. Y con eso pues yo me doy cuenta de que mi aplicación es feliz porque tiene un 92% de coverage. Volvamos a la presentación. Voy a dejar de compartir un momento para solo compartir la pestaña, ¿vale? Denme un segundo. Presentar ahora una pestaña. Dando todo lo que tiene que hacer. ¿Me dices cuando ya ven? Creo que ya. Bueno, creo que, no sé si estaban hablando. Sí, Marcel. No, que era para avisarle. Ya. Ah, ok, vale, perfecto. Algo más después de todo esto que acabamos de hacer y todo esto es un cóctel de información bastante grande y no podemos ahondar más por cuestiones de tiempo. Claro que sí, podemos seguir investigando. 6CD. Oye, ¿cómo puedo automatizar para que cada vez que yo hago un pull request, un merge request, dependiendo en lo que esté trabajando, se corran todos estos tests y mi código llegue con gran calidad a producción? LinkedIn, oye, no solamente se trata de que el código sea testeable, también es que sea bonito, que se entienda cuando se lee. Yo puedo hacer un código muy malo como los ejemplos que les acabo de mostrar, pero pueden estar testeados, ¿sí? De pronto no utilicé lo mejor del mundo, entonces puedo comenzar a colocar nombres de variables que no tienen sentido, etcétera. Entonces LinkedIn de pronto te ayuda un poquito con eso. Code review, oye, cuando se haga un pull request, un merge request, que si no están utilizando esa metodología, ya sea a través de fork, ya sea a través de Gitflow, etcétera, les digo, comiencen a utilizar Git, aprendan Git, GitHub, GitLab, si pueden, cualquiera de los dos, y comiencen a utilizar ese mecanismo de pull request o merge request y comiencen a hacer code review entre ustedes, entre sus compañeros. El que hace la tarea no se auto hace el code review, se la hace otra persona diferente y con eso podemos bajar cierto tipo de errores de lógica o de otras cosas malas. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podemos comenzar a hacer? Oye, documentemos, utilicemos el things, generemos documentos a partir del código que estoy escribiendo. Podemos utilizar MyPy. En MyPy podemos comenzar a colocar un tipado. Sabemos que Python no es tipado, pues podemos comenzar a colocarle un tipado que les va a ayudar a comprender un poco qué es lo que está haciendo el software. ¿Vale? Y siempre siguen aprendiendo cosas nuevas. ¿Vale? ¿Dónde buscar? Básicamente ya estamos acabando. TD con Python, Test Driven Development with Python, es un libro espectacular, se los recomiendo, se consiguen el PDF, se lo compran, etcétera, como a ustedes les queda más fácil, pero es un libro, un must to read, deben leerlo, muy bueno, está muy bien estructurado, les comienza a hacer cambiar la forma de pensar en cómo hacemos los tests. Python Testing with PyTest también es muy bueno, pueden bajarlo también un PDF, bastante bueno para comprender bien cómo funciona PyTest. Serious Python es una recomendación bastante buena, no solamente habla de testing, también habla de otros tópicos bastante interesantes como profiling, por ejemplo. Léanlo, si lo tienen a la mano, si lo consiguen, es una muy buena lectura también. Real Python, un blog que a mí me encanta, explica de una manera interesante muchos aspectos que son, digamos, complicados de Python. Entre esos también hay muchas cosas de PyTest. Tienen cursos, no los he probado, no voy a mentirles que compren los cursos porque eso sí, toca pagarlos. Pero por lo menos el contenido que ellos regalan es escolar. Pueden comenzar a seguirlos, realpython.com.
Lean mucha documentación, lean mucho PyTest, lean mucho unit test, lean sobre coverage, incluso hasta en la Wikipedia pueden comenzar a entender algunas cositas que pueden seguir. Y en este caso, todo eso lo he basado en esto y en mi propia experiencia en las diferentes empresas de desarrollo en las que he trabajado. Muchísimas gracias, señores, por haber asistido en este webinar, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Yo me voy tomando una cerveza porque hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Monca, aquí Rafa, interesante todo eso, Monca, mi vale. La verdad es que sí, Claro, compadre. la mente de muchas cosas. Pero si tengo una preguntita, de pronto saliéndose del test, del código que se realiza, digamos, más que preguntas, recomendaciones y de tu experiencia. Digamos, ¿qué tipo de test se podría hacer en integración entre sistemas? Digamos, tengo un sistema que no sé, que guarda ciertas cosas y me responde ciertas cosas y yo necesito testear de que ese sistema en realidad funciona de tal manera y si no, pues que haga otras cosas como tú mencionaste el lobby, etc. Entonces, ¿qué tipo de test o de estrategia? En ese caso, yo les recomiendo utilizar un software que se llama Jenkins. No hablé mucho de él porque ya esto va un poco más afuera, ya van pruebas de arquitectura y cómo estamos desplegando y demás. Pero, por ejemplo, con Jenkins yo puedo comenzar a hacer configuraciones en las cuales yo puedo incluso levantar instancias o puedo mandar a levantar instancias para hacer lo que llaman el famoso staging, ¿sí? Levanto una instancia con el código que está ahí, levanto una instancia de otro microservicio con el código que está, no sé, en master, otro con el que está en master, levanto todas y comienzo a lanzar las pruebas para que ellos comiencen a comunicarse, ya sea que levante unos Docker, ¿sí? Digamos, y ya puedo ejecutar algo un poco más macro, vas a ver que estos tests son un poco más largos, digamos, no es un test que tú vas a estar corriendo todos los días en cada deploy, etcétera. Entonces, por eso me centré en estos que son un poquitico más de carne, en donde nosotros podemos llegar a tener el mismo resultado de lo que estamos haciendo. Sin embargo, sí hay cosas que pueden afectar por fuera, que sería interesante medirlas con este tipo con esta estrategia de testing. Es un poco más pesada, vas a necesitar un poco más de conocimiento de infraestructura y demás, pero se puede realizar. ¿Vale? Entonces, eso sería como mi experiencia. Pues, lo más básico es hagamos como lo mínimo, digamos, que viene siendo esto que estamos trabajando. Arelis, bienvenida. Podríamos hacer un taller de testing. No querría llegar, digamos, hasta lo más profundo y ya levantar un Jenkins y demás, porque pues, eso básicamente podría ser un bootcamp fácilmente de unas 4 o 8 horas y no me especializo, digamos, en ese campo de bootcamp. Todavía no tengo, de hecho ya estoy tomando algo porque ya no, y de hecho me han visto que he tosido algunas veces. No es que tengo coronavirus, no se preocupen, estoy sano. Pero me cansa todavía mucho, entonces apenas estoy aprendiendo a llevar un ritmo con este tipo de presentaciones. Pero podríamos hacer un taller de unas 2 horitas, que sí lo he hecho, de 2 horitas de testing. Montamos un proyecto, lo socializamos, se generan grupos, comienzan a hacer test y yo puedo estar ahí a la mitad y puedo ir moviendo algunos hilos para ver cómo van trabajando y podemos hacer de pronto hasta revisa tu código, alguna cosa así en vivo y podríamos hacerlo bastante interesante. Exacto, sí, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Muchas gracias. Sí, bueno, yo ya he implementado documentaciones, lógicamente GitLab, el Code Review también lo hacemos, pero esta parte sí todavía nos falta. Y como lo estás planteando a una aplicación pequeña, donde se haga el taller, donde se implemente esto, pues sería genial. Algo sencillo, algo pequeño, es lo que me llamaría más la atención. Gracias. Vale. No, listo. Se puede planear. De hecho, pues ahí tendrían que esperarme un poquito y digamos que hago balance, un poquito de carga de trabajo. Bueno, aquí estoy con Juan, que de hecho está levantando la mano, que trabaja conmigo y sabe que ahorita estamos con un poquito a fuego. Entonces, para preparar eso me va a llevar un poquito más. Dale, Juan, ¿ibas a preguntar algo? Juanca. Sí, Juanca, una preguntita, digamos, a nivel de tu experiencia y eso,
Utilizando mocks, ¿tú o sea, qué recomendarías? O sea, ¿utilizar Magic Mock de Unit Test o Mocker de PyTest? Ok, una pregunta bastante interesante. Realmente lo que cambia es, digamos, el cómo tú estás obteniendo el mocker, ¿sí? O sea, cómo estás obteniendo el MyMock. A la final, mocker lo que te va a dar es un MyMock, pero es cómo tú estás inyectando ese MyMock dentro de tu función. Entonces, ¿cuándo utilizaría mocker y cuándo utilizaría MyMock? Que de hecho utilizo los dos. Mocker lo utilizo cuando estoy haciendo algo muy a nivel de un objeto específico que yo puedo capturar y no me está interesando lo que está haciendo. De hecho, yo puedo crear un mocker y no darle ninguna instrucción y él simplemente va a contestar de manera positiva y me va a dar todo el camino, digamos, fácil o completo. Magic Mock en su defecto, por el otro lado, me genera el mock a nivel manual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es, perdón, si yo lo que quiero es, por ejemplo, hay un mock que me va a devolver un segundo mock. Eso es un poquitico más difícil de hacer con Mocker, con PyTest Mocker, que es una librería, un plugin que se agrega a PyTest para poder trabajar con mockers. No hablé mucho de ella. Pero entonces yo voy a hacer que un mock me devuelva un mock. Probablemente ese segundo mock que yo voy a estar trabajando lo voy a tener que hacer con MyMock manualmente para darle el comportamiento que yo necesite. Entonces no hay una mejor que otra. Digamos que yo, en mi experiencia, utilizo una u otra dependiendo de lo que estoy probando. Vale, parce, gracias.